Hemos avanzado como iglesia sistemáticamente a través de versículo por versículo, y en esta tarde tenemos un mensaje basado en el libro de Mateo capítulo 16 verso 19. El trasfondo es que el Señor Jesús, al haber caminado con sus discípulos, llegó un tiempo en donde les preguntó quiénes decían las personas que era Él, y Jesús, algunos de ellos respondieron de que algunos decían que quizá era Elías que había vuelto a venir por el poder de Dios, algún profeta prometido en el libro de Deuteronomio. Y finalmente Pedro se arma de la sabiduría de Dios que le es revelada y le dice: Señor, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. Si tú estás aquí por primera vez, quiero que sepas que la Biblia es la palabra de Dios, la carta de Dios que Dios nos dejó para que conozcamos quién es Él, cuál es su voluntad, cómo conocerlo. Y la Biblia habla del trato de Dios con el hombre. En el Antiguo Testamento Dios se reveló a través de un hombre que se llamó Abraham y prometió bendecir a su descendencia, que fue el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento vemos a un Dios que constantemente trata con su pueblo y le da su ley para guiar sus pasos, para protegerlos, para guardarlos. Y ese pueblo constantemente se revela, Dios trata con ellos y Dios anuncia que Él va a traer una forma de ser perdonados por Dios, que es a través de Jesucristo, una forma que va a haber alguien que va a venir como... Otra vez está fallando el micrófono, lo tengo en la bolsa de atrás como me dijo el hermano Lester. Bueno, ¿ya? ¿Ok? Dice el Isaías 53 que como cordero sería llevado al matadero y delante de sus trasquiladores no abriría su boca, y dice que haría eso por amor a nosotros. Y Jesús vino como ese Mesías de Dios, como ese ungido de Dios que Dios había prometido, y Pedro en este pasaje le dice: tú eres el Cristo, tú eres quien las Escrituras hablan. Y el verso 18 de Mateo capítulo 16 dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, utilizando una palabra distinta, Pedro iba a ser una piedra edificado sobre la roca que es Jesús. Y la Biblia, Pedro mismo en su libro nos dice que nosotros también somos como unas piedras vivas. O sea, Dios tiene el deseo de edificar una iglesia. La iglesia somos nosotros. Perdón, ¿le puedo pedir a Lester si me ayuda, por favor? No sé si hay algo que hay que hacer aquí, pero bueno. La iglesia somos nosotros y Dios desea edificarnos a nosotros, que seamos construidos. Dios desea hacer en ti una persona diferente, una persona que tiene paz en su corazón, que conoce a Dios, que camina con Dios. Todos nosotros como cristianos estamos en construcción. ¿Ha pasado alguna vez algún lugar donde hay ciertos camiones trabajando y hay ciertos anuncios donde dice: baja tu velocidad porque es zona de trabajo, men working? Y Dios está haciendo lo mismo en nuestras vidas. Muchas veces llegamos a Dios con un montón de emociones torcidas, con prácticas que no agradan a Dios, y Dios lo que quiere es que lo conozcamos a Él. Y quiere perdonar nuestros pecados, limpiarnos, construirnos. Y la Biblia dice de que Jesús edificaría su iglesia, construiría su iglesia. Nos pondría a nosotros para ser construidos como personas útiles, personas que conocemos a Dios. Y dice que las puertas de la muerte misma, no triunfaría contra la iglesia. Y como cristianos nosotros tenemos la promesa que al morir tenemos vida eterna en Jesús. Y nos vamos al versículo de hoy. Jesús le dice: yo te daré las llaves del reino de los cielos. Hace 2 semanas atrás vimos que las llaves del reino es la posibilidad, cuando nosotros compartimos de Jesús a otras personas, de poder abrir a otros el reino de Dios para que conozcan a Dios, para que tengan perdón de pecados y para que tengan vida eterna. Y después viene una frase de Jesús que es sumamente rara para nosotros. Es una frase que suena muy mística, una frase difícil de entender. Y dice Jesús: y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Cuántos de ustedes saben a qué se refiere esta frase? ¿Cuántos de ustedes creen que saben? ¿Verdad que es un pasaje difícil?
Imagínate tú en tu casa leyendo solo este pasaje de la Biblia, automáticamente tú sabrías qué significa. ¿Verdad que es un pasaje que te hace rascar la cabeza y dices, ¿qué quiso decir Jesús con esto? Que si yo ato algo en la tierra es atado en el cielo, y si lo desato será desatado en la tierra como es en el cielo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es atar y qué es desatar? Bueno, es una autoridad que Jesús no solamente le dio a Pedro. Ya vimos hace unas semanas atrás el argumento bíblico sobre cómo Jesús no dejó a una persona como papa sobre la iglesia, sino que Él dejó a un grupo de apóstoles para expandir el evangelio, y Él estableció que hubiera iglesias locales en múltiples lugares. Usted puede ir y ver en nuestro canal de YouTube, en el app, bajar el app de Iglesia Vida, o conectarse al canal de Facebook, y usted puede ver ese mensaje sobre que se llama ¿Es el Papa el fundamento o es Cristo? Y puede usted analizarlo a la luz de muchos pasajes bíblicos. Pero en Mateo 18:18 Jesús dio esa autoridad no solo a Pedro, sino al resto de sus apóstoles. Les volvió a decir lo mismo, y lo interesante es que lo dijo dentro de un contexto que vamos a ver hoy, que nos va a ayudar a entender este pasaje, que es un poco complicado. Primero que nada, quiero mencionar algo. En Mateo 12:29, es un pasaje en la Biblia donde Jesús es confrontado por los fariseos, los religiosos de la época. Estaban inconformes con Jesús, y Jesús les dice en ese pasaje que Jesús acababa de expulsar un demonio, y decía que nadie podía entrar a la casa del hombre fuerte si primero no le ata. De ese solo pasaje, en capítulo 12, se creó una doctrina distorsionada en muchas iglesias cristianas, en Latinoamérica, en Estados Unidos, donde hay manuales inclusive de libros de guerra espiritual. La guerra espiritual, la Biblia nos dice que es una realidad, es una lucha de nuestro espíritu, teniendo a Dios en nosotros contra el mundo, los sistemas pecaminosos del mundo, nuestra propia carne que tiende a querer pecar, contra Satanás. Satanás busca destruir nuestros hogares, nuestras familias. Él viene a matar, a robar, a destruir, a robarte el gozo, la paz, las bendiciones de Dios. Y es una lucha espiritual que Efesios 6 nos dice que se toma la espada de la palabra de Dios, el escudo de la fe, de ejercitar tu confianza en Dios, caminar con Dios, los pies del evangelio, el cinturón de la verdad, la coraza que protege tu corazón de vivir una vida agradable a Dios. Esa es la manera bíblica de pelear la guerra espiritual. Santiago 4:7 dice que si nosotros nos sometemos a Dios, le obedecemos en nuestra vida y resistimos las tentaciones pecaminosas, resistimos los de Satanás en nuestras vidas, dice: someteos a Dios, resistan al diablo. ¿Y qué dice la palabra? Él, Satanás, ¿qué? Huirá de vosotros, dice la Escritura. Entonces, en este pasaje de Mateo 12, Jesús no nos está dando un manual de guerra espiritual. En primer lugar, Jesús está hablando con los enemigos de la fe, con sus cuestionadores. No está llamando a los discípulos y diciéndoles cómo liberar a una persona poseída por Satanás o bajo la opresión del diablo. Jesús estaba contando una parábola, como muchas veces el mismo pasaje dice que les hablaba por parábolas. Una parábola es una ilustración. Y Jesús lo que decía es de que si la gente estaba siendo sana, viniendo al reino de Dios, encontrando libertad en Cristo, muchas gracias, significa que Él era más fuerte que Satanás, y que su reino había llegado y que Satanás estaba siendo sometido por el poder de Jesús. Nunca fue un manual de guerra espiritual. Gracias. Entonces, en Mateo capítulo 12:29 dijo: lo que aten en la tierra. No dice a quien aten, ¿verdad? Porque si atar se refiriera a demonios, entonces ¿qué significaría desatar a los demonios? A menos que te caiga muy mal tu vecino o tu suegra y dices: yo desato los 1000 demonios sobre mi suegra. No creo. O sobre esta persona que me cae muy mal. No. Es una referencia. Cuando estudiamos la literatura, los libros del tiempo de Jesús, nosotros nos damos cuenta que era una expresión de los rabinos. Imagínate que tengo a mi hija pequeña y me dice: papi, ¿puedo un dulce? Y yo tengo una bolsa de dulces.
Y esa bolsa es una bolsa como morralito con tela y con un cordón. Y yo agarro y cierro esa bolsa y le hago un nudo y le digo, no, hijita, no puedes tomar un dulce porque ya comiste mucho, se te van a picar los dientes y tienes que disciplinarte en tu alimentación. ¿Qué estoy haciendo? Estoy atando la bolsa de dulces y no le estoy dando chance a mi hija que tome los dulces. Pero si llega un momento al día siguiente, le digo, mañana te doy otro, entonces abro la bolsa de dulces y le digo, agarra uno nada más. Estoy desatándolo, estoy permitiéndole. Entonces, atar y desatar era una expresión de los maestros judíos del tiempo de Jesús, donde se prohibía o se permitía algo. O sea, en pocas palabras, era la posibilidad de dar autoridad a los apóstoles para que dieran dirección al pueblo de Dios que vendría a ser salvo a través de Cristo. Y claro que esto no era algo, una cosa que se le venía la idea a Pedro o a Tomás o a Juan o a Jacobo y decía, se me antoja prohibir esto. O de repente voy a permitir esto que Dios no permite en el Antiguo Testamento. No, los rabinos utilizaban esta expresión de atar y desatar en el sentido de interpretar la ley de Dios, la Torá. La Torá es en hebreo, significa la instrucción o la ley que Dios dio de Génesis a Deuteronomio. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio son los 5 primeros capítulos de la Biblia y eran la ley para el pueblo de Dios para saber cómo vivir una vida agradable a Dios. Entonces los rabinos veían una situación específica de la vida. Es correcto volverte a casar, es correcto, tener esta conducta, ¿será agradable a Dios o no? Bueno, vamos a ver lo que la ley de Dios nos dice para ver si es o no correcto. Entonces era de acuerdo a si la conducta era incorrecta o correcta, aplicando la ley de Dios a una situación. Eso era atar y desatar. Para nuestro tiempo suena algo muy raro, suena algo como místico, como que porque yo digo, yo ato aquí esto, ya queda en el cielo atado. Ahora hay una situación. Los judíos se expresaban como por ejemplo, Jesús dice, ¿creen que he venido para traer paz a la tierra? Dice, no he venido para traer paz, sino he venido a traer espada, violencia. Porque por mi culpa estarán divididos en una familia y los perseguirán. Jesús no estaba diciendo que Él vino a traer espada, sino que la consecuencia de haber venido es que seríamos rechazados por obedecer a Dios en nuestra vida. Y de esta forma también en este pasaje puede ser lo que está diciendo Jesús es que lo que ellos aten será aquello que Dios ha prohibido en el cielo. Lo que prohíban será lo que Dios, conforme a su palabra y dirección, ha dicho que es algo que no es bueno para nuestras vidas. Y lo que permitan es algo que Dios en el cielo ha permitido. Ahora, también puede ser casos individuales que los apóstoles iban a ver en la iglesia y decir, no, esto no es correcto conforme a la sabiduría de Dios. Y quería que nosotros supiéramos que eso era algo que Dios había dado su autoridad para que los apóstoles dieran dirección a la iglesia. Lo que ustedes prohíban o permitan en la tierra también será en el cielo, en pocas palabras. Entonces era la autoridad de dar dirección a su iglesia, disciplina. ¿Alguna vez has escuchado de una palabra que se llama la disciplina de la iglesia? Es algo que a veces suena, ¿alguno de ustedes lo ha escuchado? Levante la mano si lo ha escuchado, sin pena. La disciplina de la iglesia, ¿a qué nos suena? Suena algo como que da un poco de miedo, ¿no? Como que alguien te dice disciplina y te dan ganas de rebelarte. Alguien te dice, tienes que hacer esto y dices, ay, ¿por qué lo tengo que hacer? No puedes hacer eso, que si no lo puedo hacer. Generalmente así somos, desde pequeños los niños así son, ¿no? No pongas tu pie en el agua, ¿y qué hacen los niños? ¿Verdad? Y meten los deditos y ver que si no pasa nada, meten el otro piecito. Es un desafío a la autoridad. Bueno, la Biblia nos dice que las iglesias las iglesias de Dios somos nosotros. Y tenemos un propósito, somos personas imperfectas, necesitadas de Dios. Personas que tenemos a veces nuestras emociones todas distorsionadas porque quizá tuvimos una infancia difícil, porque hemos sido golpeados por la vida, porque a veces nos han rechazado y ya somos un poco aprensivos y necesitamos la gracia de Dios, porque muchos de nosotros estamos todavía batallando con algún área de tu vida, ya sea el carácter,
ya sea la atracción como hombre a las mujeres, ya sea a algún vicio que pudiste dejar con la ayuda de Dios, pero que todavía lo ves y te tienta. Y sabemos que la ley de Dios el día de ayer veía en Facebook, algunas personas pusieron de la iglesia, que ya lo había visto, una ilustración muy bonita donde se ve un riel en la carretera que está guardando para que los carros no choquen y no se vayan al precipicio. Y hay una persona que dice, ay, me chocan los rieles, son limitaciones. Y se ve que salta el riel, el muñequito. Y dice, no, espérate, ese riel está para protegerte. Y decía algo así, que así es la ley de Dios. Que alguna gente dice, me choca la ley de Dios. ¿Por qué Dios dice, por ejemplo, que no me embriague, que no me emborrache? Bueno, pues oye, ¿cuánta gente no se mata todos los años embriagándose? Hay un árbol cerca de mi casa y vimos una gente velándole el 5 de julio, tenían cruces y todo, y se me ocurrió buscar y vi que había sido un accidente donde 2 muchachos de 28 años y el otro no sé si de 30 o de 20 y tantos años de edad, en un Honda negro iban en la 320 de Federal Way, chocaron con un árbol. Y el árbol no le pasó nada, se ve el árbol pelado y se ve el otro árbol pelado también, pero el carro se partió en 2. Una parte del carro quedó acá, la otra quedó hacia la maleza adentro, hacia un monte, y los 2 muchachos murieron por tomar. Mucha gente busca en el alcohol que su alma, sus emociones, es como una loción, que es ¿cómo se dice? Un ungüento que sienten que los calma. O en la drogadicción, por ejemplo en la marihuana, que sienten que eso los va a calmar sus emociones. Pero en realidad se vuelve una adicción de la cual te haces codependiente, que te mete en muchos problemas. Y las leyes de Dios, cuando dicen no se embriaguen con vino ni con alcohol, que sea sobrio, es para que tú vivas una vida donde experimentes la paz de Dios, donde en tus 5 sentidos puedas tomar buenas decisiones de vida y dar rumbo a tu vida, un rumbo donde vas a ser feliz, un rumbo que te va a dar bendición a ti. Entonces, muchas veces rechazamos la autoridad, pero la disciplina de la iglesia es algo que la iglesia cuida a la iglesia. Mira, por ejemplo, debemos intentar ayudar al que se desvía. Santiago 5:20 dice Santiago, el que haga volver al pecador del error de su camino, y está hablando de gente en la iglesia cristiana, dice, salvará de muerte un alma y cubrirá, ¿qué? Multitud de pecados. ¿Está diciendo que el pastor tiene que hacerlo? ¿O está diciendo al que haga volver? ¿Tú crees que el que haga volver te incluye a ti o no? ¿Alguna vez has visto a un familiar que de repente se hunde en el vicio? A una persona que venía a la iglesia y se aparta de Dios y lo ves con la cabeza gacha, que está pasando momentos difíciles, depresión, y tú ves que se ha desilusionado o está desanimado en su caminar con Dios. Y la Biblia nos dice que tú y yo tenemos el poder de Dios y el amor de Dios para interesarnos por esa persona y decirle, ¿qué te ha pasado? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Hay algo que puedo hacer por ti? Me enteré o te veo que hueles alcohol, por ejemplo. No todo es alcohol. Hay gente que se va y se hunde en la amargura, en el amor al dinero, en trabajar y en hacer dinero y se olvidan de Dios, pero su vida, como quiera, tiene el vacío que hace falta a Dios. Entonces, tú y yo tenemos la autoridad de Dios de ir y buscarlos como iglesia. En Gálatas 6:1 dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, que sorprendido es que te agarran con las manos en la masa. O que de repente te das cuenta o te percatas de algo. Ves una persona que siempre has visto en la iglesia, hola, y de repente lo ves. Y bueno, el cigarro es algo que es una adicción terrible, que es la causa número 1 de muertes en este país, por el efisema pulmonar, cáncer pulmonar, etc. Y sabemos que como cristianos debemos abstenernos de vicios, de cosas que nos esclavizan. El cigarro no es lo peor, pero es un pésimo hábito, es el errar el blanco de Dios, no es algo bueno para nosotros. Pero tú ves a tu hermano que se aleja de Dios y de repente lo ves con un cigarro y lo esconde. ¿Y qué dice la Biblia? Si alguno es sorprendido en alguna falta, ¿qué dice? ¿Qué debemos hacer? El pastor que es espiritual, el líder de mi grupo que es espiritual debe restaurarle. ¿Eso dice la Escritura? Léanlo conmigo, por favor, todos al mismo tiempo.
si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrelleven los unos las cargas de los otros. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? Está diciendo que todos nosotros somos propensos a poder caer. La Biblia dice: el que cree estar firme, mire que no caiga. Puede ser tu carácter, puede ser alguna adicción con la que batallas, alguna falta de perdón en tu corazón, amargura, el a lo mejor haberte desanimado por algo de tu fe y decir: ya no vuelvo, me alejo, ¿para qué voy? Voy a parecer hipócrita, que es lo peor que podemos hacer, alejarnos, porque más nos hundimos. Y cuando eso pasa, la Biblia dice que tú y yo debemos hacer algo al respecto. ¿Qué debemos hacer? Buscar restaurar a esa persona. ¿Cómo lo hacemos? Hablando con esa persona, interesándonos por amor en esa persona. Y tenemos que hacerlo como un regaño, decir: ¿cómo se te ocurre? ¡Qué mal! Y darle varazos. ¿O qué dice? ¿Cómo debemos hacerlo? Con mansedumbre. ¿Qué significa mansedumbre? Que tu propósito y tu interés es la persona. Y sabes que eso hacemos nosotros en la iglesia. Muchas veces hemos visto personas desviarse. Y cuando nos toca hablar con ellos, hablamos con ellos con amor. Hablamos con ellos con mansedumbre. Nuestro deseo no es destruir a la persona, sino nuestro deseo es restaurar a la persona. Y reconociendo que nosotros mismos podemos fallar en otras áreas, o que algún día podemos fallar y necesitamos la ayuda de otros hermanos en Cristo. Déjame te pregunto, cuando alguna vez te enteraste o te has enterado de alguien que se ha desviado de la fe, o que ha caído lejos de Dios en algo que no es correcto, ¿qué has hecho tú? ¿Qué estás haciendo tú? La mayoría de nosotros nos frustramos, algunos malamente lo comunican a otros: mira que me enteré que... no, sí que... Y rara vez tenemos el amor de ir y hablar con la persona y sobrellevar las cargas los unos de los otros. ¿Sabes qué es una de las cosas más lindas de la iglesia de Cristo? Recuerda que nosotros no somos la verdad es Jesús. Nosotros somos cristianos porque somos personas que amamos a Jesús y le seguimos, hemos sido perdonados. Y la iglesia no es este edificio, la iglesia somos nosotros. Y tenemos bíblicamente que cuidarnos unos a otros. Y una de las cosas más bonitas de la iglesia es poder encontrar un grupo, tú como mujer, un grupo de amigas, o como hombre, un grupo de amigos, o como pareja, matrimonio, una pareja que te pueda ayudar a estar al pendiente de ti. Y a lo mejor tú puedes estar al pendiente de alguien que está más abajo que tú, de orar por ellos, de animarlos en su fe. Es algo bíblico. Eso es la disciplina de la iglesia, es cuidar al que es sorprendido en alguna falta y restaurarle. Miren, debemos cuidar nuestro ejemplo. Fíjate lo que sucedía en Corinto. Corinto era un puerto en aquel entonces importante. Había muchísimos, miles de personas. Y era un lugar donde había mucho pecado, como todos los puertos, ¿no? Dicen que los marineros tienen una novia en cada puerto. ¿Se han escuchado? De hecho, el café Starbucks empezó en Seattle y era una sirena. Y la foto de la sirena no era para niños antes, el café de Starbucks. Y los marineros, los lugares de puertos tienden a ser dados al pecado, donde hay bares, donde hay prostitución. Y algo que había en Corinto es que había un templo pagano, donde en este templo había carne que sacrificaban un toro al dios, por ejemplo, al dios Apolo, al dios del sol, y se bañaban algunos cuando iniciaban en ese rito. Venía de Persia, mitraísmo se llamaba el torabolium, donde se sacrificaba, y se bañaban en sangre de ese toro. Y cuando participaban de la comida que asaban ahí, era del toro que había sido sacrificado, participar era como comulgar, ahora, ¿no? Como la Eucaristía en la Iglesia Católica, era participar o la cena del Señor para nosotros, recordar al Señor, pero en este caso participar de la adoración a ese Dios. Entonces imagínate que vas caminando, tienes hambre, y en el templo de Apolos huele sabrosísima la carne. ¿Alguna vez has olido la carne asada? Qué rico huele, sobre todo cuando tienes hambre, se te despierta el apetito. Y de repente dices: ay, está más barata ya. Y tú dices: bueno, pero yo soy cristiano, ya no adoro al Dios pagano, ya no participo de la vida inmoral que yo antes participaba estando en esa vida. Entonces, si yo
voy y como carne, me acuerdo de todo lo malo que yo antes hacía participando en estos ritos. Pero bueno, Apolo no es Dios, el sol es un astro creado por Dios. Esta gente en su ignorancia le pide como a Dios. Entonces en realidad a mí nadie me puede decir que yo no puedo venir a comer aquí carne al templo de Apolos. ¿Por qué? Porque soy libre, a mí no me van a controlar nadie. Entonces Pablo les reprende y les dice: porque si tú te sientas a comer en un lugar dedicado a los ídolos que no son dioses, y algún hermano débil, algún nuevo cristiano que adoraba a Apolos y que participaba de eso, te ve a ti allá adentro, dice, ¿no será también estimulado a comer de lo sacrificado a los ídolos? Por ejemplo, imagínate, Marco por mucho tiempo fue nuestro líder de jóvenes de 116, del grupo de jóvenes de nuestra iglesia. Imagínate que él les predica a los jóvenes que busquen a Dios, que amen a Dios. Y un día él se mete a un club y lo invitan al club y está ahí en el club, punchis. Y está en el club bailando. ¿Y qué hay generalmente en los clubs? Se pasa, bueno, la gente toma de más, ¿verdad? Los chavos van a ver a qué chavas se ligan para ver con quién se acuestan, si pueden, y lo ven como un triunfo. Las muchachas vienen vestidas de forma provocativa, que no estás pensando en Dios al estar en un lugar así, no estás pensando en tu caminar con Dios, en tu amor hacia Dios en un club nocturno, por ejemplo, y están pasando pastillas de éxtasis y de droga, y puedes adquirirla dentro del club. Y Marco dice, pero es que yo no estoy haciendo nada, a mí nada más me gusta punchis. Y está ahí, y de repente pasa por afuera alguno de nuestros jóvenes, pasa Sergio, el hijo de la hermana Celia, y de repente ve por la ventana a Marco, lo ve punchis. Imagínate, y tú crees que Sergio dice, espérate, él es mi líder del grupo de la Iglesia Vida, me dice que ame a Dios y camine con Dios, entonces pues es permitido, es buena onda, no pasa nada si yo voy. Y entonces él va, se mete adentro otra vez, punchis, y se mete adentro, y de repente empieza a ver una muchacha que está en minifalda, y de repente empieza su mente a caer y a desviarse de Dios. ¿Están conmigo? ¿Puede pasar o no puede pasar eso? ¿Sí? Entonces dice esta persona, pero es que yo soy libre. Y Pablo dice, todo nos es permitido en ese contexto, pero no todo conviene. Tú eres libre, si eres parte de la iglesia cristiana y de Iglesia Vida, esta iglesia local, escucha bien esto, tú eres libre. Nadie te controla. Todos estamos para ser parte de la iglesia, para agradar al Dios que nos salvó. Y la Biblia dice que lo hagamos para vivir para aquel que murió por nosotros. Tu pecado y mi pecado costó la sangre de Jesús, como para que nosotros nos encante el pecado y no busquemos en nuestra vida alejarnos de él. Somos libres, pero no libres para practicar libertinaje, sino para vivir una vida que agrada a Dios. Y dice la Biblia, ¿no será también estimulado a comer de lo sacrificado a los ídolos? ¿Sabes? Yo he notado que los buenos ejemplos arrastran y los malos ejemplos también. A veces hay comunidades donde a alguien se le ocurre divorciarse. Y el matrimonio de 10 años, de 7 años, de 5 años, ya estoy harto. Y no luchan por él. Y de repente esa persona se divorcia y a alguien le pasa por la mente, uy, vi a Julio que estaba bien padre el fin de semana y no tiene una mujer que esté atrás de él. Pues chance yo también me divorcio de esta que nada más me está diciendo que levante mis calcetines y mis pantalones que dejé en la sala y nada más llego a la casa y me se está quejando de mí. Pues a lo mejor yo también puedo. Y ¡paz! Y le digo que son como palomitas. Los malos ejemplos se contagian y nos desviamos de hacer la voluntad de Dios. Entonces Dios quiere que cuidemos nuestro ejemplo. Dice, y así tú por tu conocimiento harás que se pierda tu hermano débil, por quien Cristo también ¿qué? Murió. Los cristianos en Europa toman vino, toman cerveza los cristianos en Alemania, hasta el pastor lo hace. Pero nosotros como cristianos, la Biblia nos dice que nos apartemos de toda apariencia de mal. Que nos apartemos dice el libro de Proverbios, no veas el vino cuando rojea, si tienes tentación por eso, si te hace caer. Como cristianos venimos de una tradición que es sana y buena, los cristianos hispanos, que es decidir en nuestra vida apartarnos del licor. ¿Por qué? Porque es algo que ha hecho caer a muchos. Mi esposa tiene familiares, y yo también los tuve, que batallan con el alcoholismo.
Y por ejemplo, si en Año Nuevo abres una botella y dices, ¡Feliz Año Nuevo!, un brindis. Con ese brindis, esa persona toma ese brindis y saliendo se va a la cantina. Se va y termina tirado, embriagado. Entonces nosotros como cristianos, aunque pudiéramos decir, bueno, con la comida tomo un vino rojo que es saludable, que ayuda al corazón, tiene resveratrol, ¿cómo se llama eso? Que tiene lo de la uva roja, puede ayudar al corazón, es bueno. Mira, si tú quieres tomar medicina del corazón, ponte a caminar, haz algún ejercicio. Si quieres tomar tu vinito ahí escondidas, es tú, entre tú y Dios. Yo no digo que porque tomaste una copa de vino con una comida, eres un pecador y eres de lo peor. Somos libres en Cristo, pero tenemos que usar nuestra libertad con responsabilidad de no hacer caer a un hermano débil, apartarnos de toda apariencia del mal. Venimos a Olive Garden y ¿qué pasa en Olive Garden? Principato, así se llama, ¿no? Y dice, ¿cómo sabe, pastor? Pues lo he visto tanto, de verdad. Llegan y te quieren servir una muestrita y tú, ay, me ayuda para la digestión. Hay un tiempo para acá que yo como pastor, que nunca vi el ejemplo de mis padres, gracias a Dios, ellos buscaron. Mi mamá creció en una familia donde con cada comida había vino blanco, vino tinto, porque eran alemanes judíos y es normal a los europeos comer con una copa de vino. Pero ellos, por amor a Dios, estando en México, porque Dios les usó hablando con mucha gente de Cristo, por mucho tiempo se abstuvieron. Ahora, ¿se puede poner un alcohol en un guisado chicken marsala, ¿no? En el Olive Garden y otros? Sí se puede, se cocina y le da un sabor rico a la comida. El problema es que si yo tengo debilidad en esa área y puedo caer, debo apartarme por completo. Si por mi libertad yo hago porque muchos cristianos llegan a Cristo y se toman la foto con las amigas y tienen la margarita. Y tienen, no digo que la amiga se llamaba Margarita, sino una bebida Margarita. Y tienen, entonces, y todavía, y la maestra de los niños, no. ¿Quieres tú solito comprarte tu botellita en tu casa? Hazlo, pero no te tomes la foto del Facebook. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, si tú por tu conocimiento, de decir, espérate, yo no me emborracho, yo estoy en mi libertad de hacer lo que yo quiera, soy libre. Dice, por tu conocimiento harás que se pierda, ¿quién? Tu hermano débil, por quien Cristo también murió. Por eso, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, ¿qué dice? No comeré, ¿qué? Está difícil esa, ¿verdad? Porque a algunos de nosotros nos encanta la carne asada y las carnitas. ¿Tú serías, por amor, capaz de decir no vuelvo a comer carne para no hacer caer un hermano? Y algunos dicen, es que hermano, a mí me encanta la salsa, no de los tacos, la salsa de bailar, y me encanta esto y me encanta lo otro, y pues a mí me gusta ir a ese lugar, pero con tu conducta tú puedes hacer que tu hermano caiga. Y por eso dice la Biblia, si voy a hacer caer a mi hermano, no lo haré jamás. ¡Wow! Eso es amor, eso es madurez. El decir, voy a abstenerme de hacer algo que a otro puede ser un mal ejemplo. En Mateo 18:7 Jesús dijo, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que haya tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. ¿Se acuerda que Jesús una ocasión dijo que ay del que haga caer uno de estos pequeñitos? Mejor le fuera que se pusiera una piedra de molino y se aventara al mar, ¿se acuerda? ¿Están conmigo? ¿Están captando lo que estoy diciendo? Que es importante vivir nuestra vida cristiana con responsabilidad y de no ser un mal ejemplo a otra persona. Entonces, por ejemplo, yo como pastor, yo le voy a pedir a Lester, que está en la alabanza, Lester, abstente del alcohol, eres libre, no me puedo meter en tu vida, pero como tu pastor y como mi hermano en Cristo, sí te voy a aconsejar, y si eres el líder de alabanza Iglesia Vida, es importante que cuides tu testimonio, porque eres un ejemplo al estar al frente. ¿Por qué? Porque como iglesia, eso se llama la disciplina de la iglesia, atar y desatar, que es permitir o no permitir, dar dirección a la iglesia. ¿Sí? ¿Están conmigo? Bueno, ¿cuáles son los propósitos de la disciplina? En primer lugar, restaurar a la persona que peca. Me entero de que alguien está cayendo en el alcohol, de alguien que se quiere divorciar, de alguien que se ha apartado de Dios y no quiere volver a la iglesia. ¿Cuál es nuestro papel como cristianos? ¿Qué debemos hacer en esos casos? ¿Qué dice la Biblia que debemos hacer? Ustedes que son espirituales, ¿qué? Restáurenle. Entonces la iglesia está para decir, aquí está mi hombro, apóyate, no estás solo. Batallas con algo, aquí estoy contigo. Esa es la disciplina de la iglesia. Y el propósito es restaurar a la persona
que está fallando en un área, a la persona que peca. Pastor, tengo un problema grave, soy un mujeriego. Hay una mujer y luego le quiero hablar, me quito el anillo de casado, me lo meto a la bolsa y luego ya cuando llego a la casa me lo vuelvo a poner. Batallo con esto, ayúdenme por favor. O nos enteramos de alguien. El propósito de la disciplina es decir, ¿sabes qué? Vamos a orar, vamos a tener un grupo de varones de rendición de cuentas, te voy a estar llamando, ¿cómo estás? Batallo, pastor, con el alcohol. Ya te metiste un grupo de restauración. Yo anhelo el día que como iglesia tengamos un grupo, aunque sea un grupo pequeño cada ciclo, donde tengamos a alguien al frente que Dios ha sacado de las adicciones, que pueda coordinar ese grupo, y donde si hay personas que llegan a la iglesia que están batallando con una adicción al alcohol, adicción sexual, adicción a las drogas, puedan juntarse y meditar la palabra, reflexionar en la palabra y estar hombro con hombro como hombres ayudándose para que podamos saber que no estamos solos, que otros también están pasando por eso y que Dios nos ha dado herramientas para ser libres en su nombre y con su poder. Va a llegar un día en que lo vamos a hacer. Hay un programa que se llama Celebra la recuperación, en inglés se llama Celebrate Recovery. Mi esposa tradujo un programa que se llama Safe Ministries, que está ahí por Vancouver, Washington, que tiene un alto índice de éxito, en donde hombres y mujeres que han sido adictos pueden ser libres en Cristo. Entonces, la restauración, la disciplina es restaurar, es cuidar a otras personas, es cuidar la obra de Dios. ¿Sabes por qué? Todas las cosas son propensas a descomponerse a menos que alguien las cuide. Tu carro necesita que le cambies el aceite, necesita que le andes checando las llantas, que no se pasen porque puedes tener un accidente. El carro necesita mantenimiento, la iglesia igual. Tú necesitas mantenimiento, yo necesito mantenimiento y necesitamos ayudarnos, y esa es la disciplina de la iglesia, que el liderazgo pueda dar dirección a la iglesia. Es un tema bíblico. La disciplina cuida a la iglesia de ser dañada. Mira, en un tiempo conocimos un piloto aviador de México, estábamos en Portland, Oregon, lo invitamos a la iglesia donde estábamos siendo parte, y de repente íbamos por él y lo traíamos los domingos. De repente pasaron unos meses, me dijo, oigan, pastor, ¿me puede prestar por favor $300 porque necesito para esta semana? Y yo le dije, mira, la verdad que estoy al día, te voy a hacer lo que me dijo mi papá. Mi papá decía, nunca prestes más de lo que estés dispuesto a perder. No se lo dije eso, pero le dije, lo que decía mi papá es mejor da en vez de prestar. Entonces dije, mira, te regalo $150, no te presto 300. Y así quedó. Después me enteré que había pedido una hermana $1,000, a otra hermana 500, a otra 600, y el pastor le consiguió un carro, lo usó el carro por un mes, y se fue indignado de la iglesia porque no lo habían atendido bien, la excusa, ¿verdad? Y molesto con la iglesia, y dejó una deuda como de $4,000 entre los hermanos en Cristo. Es terrible, sin vergüenza. Nosotros como iglesia llegó una señora y dijo, tengo cáncer, y lloró, y varios hermanos se sacaron dinero y dijeron, vamos a ayudarle, y resulta de que iba de iglesia en iglesia haciendo lo mismo y no tenía cáncer. ¿Sí? Entonces, la disciplina cuida a la iglesia de ser dañada de deshonestidades, de fraudes. ¿Qué es falso testimonio? Que yo percibo algo y empiezo a echar a perder tu testimonio con otras personas que no tienen nada que ver en el asunto. Dicen que el chisme es hablar de otra persona sobre alguien más cuando esa persona no es parte del problema ni parte de la solución. Entonces es chisme, sin haber hablado con la persona o con el liderazgo. Entonces dice Santiago que eso es como un fuego que destruye la buena reputación de alguien. Y como iglesia, dicen en inglés, we have your back. Si hay alguien que está haciendo eso de ti y llega a mis oídos como pastor, yo soy el primero en frenarlo. Hay que echarle agua al fuego y no gasolina al fuego. Cuando alguien viene con una queja, mira, lo he visto vez tras vez como pastor. Cuando hemos ayudado parejas, mi esposa y yo, me siento y escucho a la mujer y digo, pobre mujer, qué hombre tan desgraciado le tocó de esposo. Y luego me siento y escucho al hombre y digo, ay, con razón, qué desgraciada ella, ¿no? ¿Nunca te ha pasado que escuchas un problema de una pareja y escuchas la versión de él y luego la versión de ella? Y generalmente si escuchas solo la de él, dices, ella es la mala, ¿no? Y luego escuchas la de ella y luego dices, no, él es el malo.
Y siempre hay dos lados de la historia. Entonces, cuando alguien venga a ti con una queja, dile, ¿te consta? ¿Y por qué sacas esa conclusión? Y a veces decimos, es que me dijo esto. Y no es cierto, no le dijo eso. Te está diciendo lo que ella creyó que le dijeron, pero no fue lo que le dijeron. Esas son las malas percepciones, ¿sí o no? Entonces, falso testimonio, pecado o malos ejemplos. Si yo me entero, por ejemplo, no sé, que alguien de la alabanza en el bajo por allá salió de una cantina cayéndose, inmediatamente yo voy a hablar y decir, ¿sabes qué, hermano? Ese es un mal ejemplo para la iglesia de Cristo, para los que están caminando. Sabes que debes abstenerte de esto y por lo pronto, lo siento, nos quedamos sin bajo, vamos a tener que buscar un bajista. ¿Estás dispuesto a buscar restaurar tu vida si tienes un problema con eso? Sí, pastor, perdóneme, ok, vamos a tenerte en un proceso de ayudarte, ¿sí? Eso es la restauración. Pero mientras te bajas de tocar. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere de la iglesia, que cuidemos el testimonio. Miren, ¿cómo se lleva a cabo la disciplina? ¿Te gustaría saber cómo ayudar a alguien cuando hay un problema? Cuando alguien te hace mal o cuando tienes un problema. La Biblia nos da claras direcciones y habla de atar y desatar nuestro pasaje. Mateo 18:15 dice, si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice que hay que hacer? Ve y cuéntale a toda la iglesia lo que te hizo. ¿Qué dice? Si tu hermano peca contra ti, habla con él a solas. ¿Cómo hay que hablar con él? A solas. Y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Tienes una relación con él como tu hermano. Se restauró la relación. Gloria a Dios por eso. Ahora, la mayoría de la gente, si alguien te peca contra ti, ¿qué hacemos? Nos indignamos, no vamos a hablar con la persona, sino que vamos a hablar con muchas personas, pero no vamos a hablar, y decimos, no, si alguien tiene que venir, que él venga, que ella venga a pedirme perdón, ¿verdad que sí? Pero la Biblia dice, si alguien te ofende, espérate a que él venga a pedirte perdón, ¿dice eso? No, dice, si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice? Habla a solas tú. Si tú te sientes ofendido, bíblicamente es responsabilidad tuya, tuya, tuya y de nadie más el procurar que ese sentimiento que tienes, que esa ofensa que se te hicieron, llegue a una resolución conforme a la Biblia. Es tu responsabilidad, no responsabilidad del que te ofendió, porque a lo mejor el que te ofendió ni siquiera sabe que te ofendió. ¿Están conmigo? ¿Están? ¿Sí o no? Adelante, hermano. A lo mejor el que te ofendió ni siquiera sabe que te ofendió. Dice, si no te hace caso, ¿qué dice? Llama a una o dos personas más. Ahora sí llamas a las personas, para que toda acusación se base en el testimonio de 2 o 3 testigos. Porque típico, hablas con alguien y dice, no, yo dije, no es cierto, tú me dijiste, no, yo dije esto, ¿a poco no? Entonces cuando hay 2 o 3 testigos, ahí consta. Y puedes llamar al liderazgo de la iglesia, me puedes llamar a mí como pastor, a tu líder de grupo de vida, sería excelente, porque somos una iglesia creciente. Y dice Mateo 18, 17 al 18, si tampoco les hace caso a ellos, imagínate que llega conmigo la hermana María Luisa, y me dice, hermano, el hermano William me pidió prestado $2,000, y me dijo, te los pago a fin de mes, y hasta me dijo, por esta, no, así de hace, ¿no? Y yo voy y le digo, hermano, que pasó un mes, le pedí y me dijo, ya después te los voy a pagar. Pasó 2 meses y me dijo, después, 3 meses después, 4 meses después, y luego me dijo, ya deja de estar molestando, de haber sabido ni te los pido prestado. ¿Sí? Hay gente así, se indignan todavía. Imagínate, le está haciendo fraude, ¿verdad? Entonces yo tengo que hablar y decir, hermano William, venga, la hermana me dice que habló con usted, que usted la mandó a volar. ¿Qué pasó? ¿Es cierto que le prestó $2,000 a ella? No, pues que sí, pastor. ¿Y qué cuando lo piensa pagar? Pues es que, hermano, aquí entre nos no pensaba pagarlo, porque me cuesta mucho. ¿De dónde voy a sacar 2,000? Ah, pues sí, pero bien que se lo sacó a ella, ¿verdad? Entonces, hay una disciplina donde vamos y hablamos con él. Ahora, si él me dice, ¿saben qué? Usted, pastor, y la hermana se pueden ir a volar. A mí no me importa y hágale como le haga, no le voy a pagar. ¿Qué dice la Biblia? Considéralo como un gentil. ¿Qué era un gentil? Alguien que no era parte del pueblo de Dios, los que no eran judíos. O sea, considérale como alguien como que no es parte de la comunidad de fe, como alguien que no ha conocido a Jesús como su Salvador. Dice, o como un recaudador de impuestos, porque eran traicioneros, cobraban impuestos para Roma, ante el yugo de Roma, a los judíos, eran vistos como gente baja,
como gente que vendía la integridad y no tenía principios. Entonces dice, tenle como alguien que no conoce a Cristo o como alguien que ni siquiera es digno de confianza, que es traicionero. ¿Por qué? Porque no acepta un pecado grave que hizo. Imagínate a alguien que, no sé, me bajó a la esposa, hablamos, no, pues yo me voy a quedar con ella, a mí me quiere. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tenle como alguien que ni conoce a Cristo Jesús como su Salvador. Dice, les aseguro que ustedes, lo que ustedes aten aquí en la tierra, ¿qué dice? Será atado en el cielo, lo que desaten será desatado, lo que permitan o prohíban. ¿Se fijan otra vez el pasaje? En el contexto de la disciplina de la iglesia. ¿Están conmigo? Es un tema interesante. Entonces, ¿qué hay que hacer? En Mateo 18, 15 al 17. Si alguien peca contra ti, ¿qué hay que hacer? Hablar con él a solas. ¿Qué hay que hacer al hablar con él a solas? Hazle ver su falta. Dile, oye, esto que hiciste tú no está bien. Veo que tú estás batallando con esto. Si te escucha, ¿qué pasó? Se reconcilió la relación, ganaste a tu hermano, gloria a Dios. ¿Qué pasa si no te hace caso? Llama a una o dos personas más, testigos, tu líder de grupo de vida, alguna persona madura en Cristo en la iglesia que sabes que es de confidencialidad y de confianza, o al pastor. Y 6, considéralo como algo. Si no te hace caso, ¿qué debes hacer? Considéralo como alguien que no es creyente. Y entonces ahí viene la disciplina de la iglesia. Si la iglesia le dice, ¿sabes qué? Tú no puedes estar viniendo a la iglesia porque ya has desfalcado a 4 familias. Lo siento. La iglesia es para gente que quiere restaurar su relación con Dios y que quiere tener una buena relación con otras personas. Lo siento, no puedes venir más. Y eso se llama, en la iglesia católica se llama excomunión. ¿Se acuerdan? Excomunión, porque ya estás fuera de la comunión de los cristianos. Eso es algo bíblico, porque eso protege la iglesia. Entonces el propósito de la disciplina es, cuando hay corrección, ayudar y restaurar a la persona. Gloria a Dios por eso. Me ha tocado preciosos momentos donde la gente se le confronta con algo que está siendo un mal ejemplo y se hace con amor y con gracia, revestidos de gracia, como dice la Biblia, de misericordia lo hemos hecho. Y cuando la gente coopera y dice, sí, hermano, entiendo, me gustaría, es preciosa esa actitud, gloria a Dios, se cumple el plan de Dios. Cuando no están dispuestos a cambiar, entonces la disciplina se aplica para proteger a otros. Y estaba pensando en una casa. ¿Tú tienes reglas en tu casa o no? ¿O no tienes reglas? Si no tienes reglas, pues a lo mejor por eso tus hijos hacen lo que quieren. Pero hay que poner reglas por su bien. Entonces imagínate que uno de tus hijos se droga o se emborracha y tienes otros 2 hijos ahí. Y ahí está. ¿Y qué haces aquí fumando marihuana en la sala, papá? Oh, hijito, nada más no, me limpia todo al final. Y los niños ahí jugando en la sala. ¿Harías eso? Dices, no, porque me va a echar a perder a los otros 2 chamacos. ¿A poco no? Me los va a echar a perder, es un mal ejemplo. Entonces tú dices, ¿sabes qué? Aquí en esta casa no se fuma marihuana. Y ¿sabes qué? Te amo, hijo, me duele en mi corazón que estás buscando eso. Y ahora, ¿cómo es? Lo legalizaron, y cómo en nuestro tiempo es algo, donde quiera andas caminando, marihuana. Andas en el parque con tu familia, con tus hijos, y marihuana. Donde quiera está oliendo. ¿Sí se han fijado en eso? ¿Sí? Pero si tu hijo está haciendo eso, dices, oye, no, no voy a permitir esto en mi casa. Como iglesia nos ha tocado gente que está criticando a alguien y hablamos con esa persona y decimos, hermano, esto, a ver, ¿qué es lo que quieres lograr? No, pues pasó esto y esto. Pero le digo, pero esa es tu percepción. Y sabes que esto no ayuda a que en el grupo de vida tú traigas estas quejas, porque no es el lugar. En vez de hacer un estudio bonito de edificación, estás trayendo una percepción tuya, muy tuya, que no edifica a nadie. Sí, hermano, perdón, voy a cambiar. Y de repente otra vez lo vuelve a hacer y otra vez lo vuelve a hacer. Vamos a ver qué dice la Biblia de esto. Mira lo que dice 1 Corintios 5:11. Fíjense. No deben tener trato con ninguno que, llamándose hermano, sea ¿qué? Inmoral o avaro, idólatra, calumniador. Calumniador, que es que digo cosas tuyas que son falsas, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera ¿qué? Coman. ¡Wow! ¿Está fuerte o no? ¿Quién lo dijo? El apóstol Pablo. Esa es la posibilidad de atar y desatar. Está prohibiéndonos, diciéndonos, ¿sabes qué? No hagas eso si esa persona tiene una mala... Mira, yo me enteré hace un tiempo de un muchacho que andaba llamándoles a las muchachas.
Oh, que me gustaste, qué bonita. Y bueno, está bien, se vale, es soltero. Pero si ya le llama a 12 al mismo tiempo y le dice, me gustas, eres bonita, hay algo que no está bien, ¿no? Y luego de repente empecé a escuchar cosas, que estaba teniendo conversaciones inapropiadas. Le dije, vamos a sentarnos, vamos a hablar. Mira, llegó a mis oídos esto, ¿qué está pasando? Y de repente vi que en esa puerta, ese muchacho le abrió la puerta a una mujer de nuestra iglesia y le sonrió, una nueva cristiana. ¿Y qué cree que pasó en mi corazón? Yo no quiero que me la lastime, porque es una familia que está buscando de Dios con todo su corazón. Y yo no quiero que caiga en las manos de un muchacho falto de integridad, que quiere a ver de qué manera la manipula con sentimientos y emociones para echársela a la bolsa, usarla y luego soltarla, lastimarla o hacer un mal ejemplo para ella. ¿Y qué va a decir esa muchacha? Los cristianos son puros hipócritas, no vuelvo a ir a una iglesia. ¿Sí o no? ¿Y qué pasa con el caminar de esa muchacha? Se aleja de Dios. ¿Por qué? Por un mal ejemplo. Y yo cuando me enteré de eso y lo vi abriendo la puerta, corrí y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Habla con la hermana y dile que no nos consta, pero que cuidado con ese muchacho. ¿Y sabes qué? Resultó que después, y lo senté y le dije, ¿sabes qué? Tengo esta preocupación. Él lo negó, dijo, no, pastor, no hay nada, para nada, no pasa nada. Pero después me llegó más información y pruebas de que era un sinvergüenza. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Cuidar la iglesia. ¿No te agradas que estás en una iglesia donde te van a cuidar? Donde van a cuidar a tu familia. No vamos a permitir abusos, no vamos a permitir nada que sea contrario a Dios y que va a lastimar a la gente. Porque queremos ser una iglesia sana que ama a Dios y le sirve y conoce al Señor. Y tenemos que cuidarnos todos. El cuidarnos es de todos. ¿Así es o no? Entonces dice la Biblia que ni siquiera comamos con una persona así. ¿Por qué? Porque no conoce al Señor. Está jugando con las cosas de Dios. Se está poniendo una careta como que es cristiano, pero es un sinvergüenza que quiere lastimar a mujeres. ¿Sí o no? 1 Timoteo 5:20. A los que persisten en pecar, ¿qué dice? Repréndelos delante de todos. ¿Para qué? Para que los demás también teman. ¡Eso está fuerte eso, ¿verdad? Nunca lo hemos hecho aquí en la iglesia, ¿eh? Y no lo vamos a hacer a menos que sea alguien que esté en el liderazgo y alguien que hizo algo malo. Pero cuando yo como pastor me entero de algo que tú estás batallando, yo no voy a divulgarle a la gente lo que tú estás batallando. Yo oro contigo. Y si lo vas a ver mi esposa, te pido permiso, me das permiso de decirle a mi esposa para que estemos ayudándolos como matrimonio. ¿Sabes por qué? Porque es confidencialidad. Nosotros no queremos destruir a nadie, queremos protegerte y ayudarte. Y que si tú batallas con algo, tengas la confianza de decir, ayúdenme en Cristo. ¿Habrá alguien que pueda ayudarme que ya logró vencer esta situación en su vida? Sí, tal hermano. En la iglesia hemos tenido situaciones así, que alguien viene batallando en las drogas y sé un hermano que Dios cambió su vida y lo sacó de las drogas y los conectó y nos sentamos en un cuarto. Hermano, ¿le puedes platicar tu testimonio? ¿Cómo te ayudó Dios a dejar esa esclavitud? ¿A poco no es hermoso eso? Y luego mandándole textos, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Estoy orando por ti. Acuérdate este pasaje, ninguna tentación nos ha venido que no sea humana, sino que fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que junto con la tentación dará también la salida. Amén. Y esa es la disciplina de la iglesia, a la que Jesús le dijo, yo estableceré mi iglesia y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella, y lo que atares, lo que prohíbas será prohibido conforme a Dios, y lo que permitas será permitido conforme a los principios de Dios. Mira lo que dice Tito 3:10, al hombre que cause divisiones, oh, no le hagan caso, mira al pastor y mira el líder de alabanza que se cree mucho, que canta, no sé, pero no hay base para decir eso. Gracias a Dios que en nuestra iglesia eso no pasa. Pero imagínate que alguien estuviera haciendo eso y haciendo su grupito, que dice Pablo a Tito, que lo dejó a cargo de una iglesia en Creta, al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, ¿qué le dice Pablo a Tito? Deséchalo. Está duro, ¿no? Está fuerte esa palabra, pero es la indicación de la palabra de Dios, porque eso cuida una iglesia sana, armoniosa, linda, bella. Esa es la vida cristiana, esa es la iglesia en Cristo. Este es un mensaje único. Yo no escogí predicar hoy de esto. Es parte de Mateo 16, el pasaje 19 que estábamos viendo, lo que era atar y desatar, y el contexto de Mateo 18, donde se nos clarifica qué es la disciplina de la iglesia. Estamos concluyendo estos versículos. Presta atención en los últimos versículos que vemos. En Tito 1, 11 al 13 dice, habla de falsas enseñanzas que infiltraban la iglesia. ¿Y qué le dice Pablo a Tito? A los cuales es necesario
tapar la boca, que trastornan casas enteras. Por tanto, repréndelos duramente. ¿Para qué? Para que sean sanos en la fe. Es bíblico. Si hay alguien que está haciendo caer a otros, que está enseñando algo que es contrario a Dios, que destruye casas, familias, que hay alguien que está buscando seducir a la esposa de otra persona, inmediatamente tú entras y dices, hey, alto, porque esto no es de Dios. Repréndelos duramente. ¿Para qué? Para que sean sanos en la fe. ¿Ok? Entonces, lo que la disciplina no es castigar. La disciplina no se castiga a nadie. La disciplina no es humillar, a nadie debemos humillar. La disciplina no es manipular. En 2 de Timoteo 2:25 dice que con mansedumbre, con amor, con tranquilidad, debemos corregir a los que se oponen por si quizás Dios les conceda ¿qué? Que se arrepientan. La disciplina, ¿qué hace? Cuida y protege y mantiene una iglesia sana que ama y busca de Dios. Primera de Tesalonicenses 5, 11 al 13 es un llamado a cuidarnos y a escuchar cuando alguien te reprende. ¿Qué dice Pablo a los tesalonicenses? Primero que nada dice en el verso 11, anímense y edifíquense. La próxima vez que veas a alguien desanimado, ¿qué quiere Dios que hagas tú con esa persona? ¿Qué quiere Dios que hagas? Que lo animes. Y si está desviándose, que corrijas y que edifiques con la palabra de Dios. Dice, háganlo unos a otros, no dice que lo haga solo el pastor, así como lo hacen. Y dice, les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y los que guían en el Señor. Y ¿los estoy guiando yo en el Señor o no? ¿Según mi idea o estoy usando la palabra? La palabra, ¿verdad? Mi deseo es guiarlos en la palabra para que tengan una vida abundante, tengan un buen matrimonio, una buena juventud, una vida llena de Dios en la que son bendecidos por Dios, porque hay bendición en seguir a Dios, hay bendición en la obediencia. Jesús es el camino, Él es la verdad, lo que está conforme a la realidad, Él es la vida, y Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia. El pecado destruye, nos aleja de Dios, nos corrompe, nos quita el gozo, ¿sí o no? Dice, anímense y edifíquense, les rogamos que reconozcan a los que trabajan ustedes, los guían y además que dice, los amonestan y que los tengan ¿en qué? En mucha estima y amor. ¿Serías capaz tú de tener amor y estima por alguien que te reprende? La mayoría de nosotros apenas nos tocan algo, me tocaste donde me duele. ¿Y tú quién crees que eres para juzgarme? No juzgues a nadie, ¿a poco no? ¿Verdad que sí? Pero dice la Biblia que ¿cómo los debemos tener? Con estima y amor por causa de su obra. ¿Y qué dice? Tengan paz entre ustedes, o sea, no se peleen. Repréndanse, anímense, respeten al que te guía y ten paz en tu corazón porque es por tu bien la disciplina de la iglesia. Ahora, mira, hay un mandato a los pastores. Dice, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes velando por él. Dice que no lo hagamos por obligación ni por ganancia deshonesta porque queremos enriquecernos o queremos sacar dinero de la iglesia. Dice que no lo hagamos como teniendo ¿qué? Señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño, del regaño también, ¿verdad? Hermanos, lo que yo les digo aquí arriba es algo que yo busco vivir en mi vida, con mi familia, con Dios. Mi deseo es ser ejemplo para ustedes. En medio de que somos hombres imperfectos, que necesitamos la gracia de Dios, buscamos caminar con Dios. Y ¿sabes una cosa? Nadie, siempre lo digo y lo seguiré diciendo, nosotros no somos dueños de la gente es de Cristo, la gente es de Dios. Yo soy un hermano en Cristo tuyo, que Dios ha sido bueno conmigo y que mi deseo es usar la palabra para enseñarte, para guiarte, que Dios te bendiga, que tengas una buena vida en Dios. No somos dueños de la gente. Y la Biblia nos dice que la disciplina de la iglesia no es como teniendo señorío, no es para manipular ni controlar a nadie, sino para que seamos sanos en la fe, cuidar la obra de Dios y cuidar la vida de las personas. ¿Están conmigo? ¿Sí? Dice, ustedes los más jóvenes estén ¿qué? Sujetos a los mayores. Y todos revístanse ¿de qué? De humildad en su trato mutuo. Hermano, te vi ¿y tú quién eres para decirme? ¿Hay humildad ahí o no? No. ¿Qué significa? Que cuando alguien te corrige en amor, tengas la humildad de escuchar. Hermano, vi que pusiste un video en Facebook donde se estaban echando shots y todos estaban, hey, 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 y se aventaron todos los shots de tequila
y lo pusiste y tú eres líder de grupo de vida. ¿En qué cabeza cabe? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Qué no sabes la conducta que agrada a Dios? ¿Cómo eso puede hacer caer a muchos? Ay, y usted, pastor, ¿quién cree que es para decirme? Por ejemplo, ¿no? Yo soy libre y si no les gusta me voy. Y ahí dice la Biblia, que nos revistamos ¿de qué? De humildad en nuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los que son soberbios, pero da su gracia ¿a quiénes? A los que son humildes. ¿Cómo se lleva a cabo la disciplina? Habla con él o ella, con el propósito de ganarlo, restaurarlo. Eso decía Mateo 18. Si no escucha, llama al liderazgo. Si no escucha, tenle como uno creyente. Eso es bíblico. Entonces, culminamos con este versículo. Léelo conmigo, por favor. Primera Tesalonicenses 5:14 dice, les rogamos, hermanos, ¿que qué? Que amonesten a los ociosos. ¿Quiénes son los ociosos? Los que no hacen nada. Que tienen años en Cristo, pero no se han metido con Dios, no leen su Biblia, no oran, no se congregan en un grupo de vida, no sirven a Dios con los dones que Dios les ha dado, no hacen nada con su vida cristiana, no le hablen a nadie de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hermano, échale ganas. Oye, yo te veo que por mucho tiempo estás en un grupo de vida. No, hermano, es que el trabajo no es parte de la vida cristiana. Amonesten a los ociosos. Siga leyendo conmigo. Que alienten a los de poco ánimo. Es que estoy desanimado, no puedo. Oye, he notado que la hermana Julia no ha venido a la iglesia en 4 meses o en un mes. ¿Qué habrá pasado? Un textito en Messenger, hermana Julia, ¿estás bien? No te he visto. ¿Cómo estás? Amonesten, alienten, ¿a qué? A los de poco ánimo. ¿Qué más? Que sostengan a los débiles. Es que batallo, hermano, aquí está mi hombro. ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Estás batallando con algo? Dios también cambió mi vida. Te puedo contar lo que Él hizo en mí. Puedes llamarme, podemos orar juntos. Aquí estoy contigo. Sostengan a los débiles. ¿Y qué más? Que sean pacientes para con todos. Es que no vuelvo a ir a la iglesia porque mira, la hermana que está ahí al frente ni me saludó. El que estaba ahí en el video me volteó a ver mal. No, ya me voy, ¿no? Ser pacientes para con todos. Esa es la vida cristiana. Les rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles, que sean pacientes para con todos. Esa es la maravillosa verdad de lo que es la iglesia de Cristo. Personas de diferentes países, de diferentes edades, todos seres humanos imperfectos, necesitados de Dios. Unos van más adelante que otros en el caminar de la fe, pero estamos dispuestos a ayudarnos unos por otros. ¿Cuál es la conclusión de este mensaje? Primero que nada, que sepas que estás en una iglesia sana, gracias a Dios, donde amamos y servimos a Dios haciendo seguidores de Jesús. Una iglesia sana que te va a proteger a ti y a tu familia en lo que dependa de nosotros. Si nosotros sabemos de algo, te vamos a cuidar y proteger. Número 2, que si tú ves a alguien que se ha desanimado o que está en pecado o que está haciendo algo incorrecto, Dios te da a ti la autoridad como hijo de Dios, hija de Dios, de en amor y misericordia ir y decirle, hermana, hermano, estoy preocupado por ti. ¿Qué te ha pasado? ¿Sí? Número 3, que si te toca que hablen contigo, tengas la humildad de decir, ok, si hay algo en mi vida que estoy fallando, ayúdame, Señor, a través de la guía, la ayuda de otros, a poder percatarme de esa área en mi vida, Señor, en la que tú quieres trabajar. Y por último, que busquemos vivir una vida que agrada a Dios y que no seamos tropiezo a nadie, porque un día vamos a tener que dar cuentas a Dios, no solamente de nuestra vida, sino cómo nuestra vida hizo caer a alguien que era más débil, o si fue una bendición y una fortaleza a alguien para levantarlo de donde estaba. Amén.